¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a todos por conectarse estos 40 minutos. Muy amables a todos los que están acá el día de hoy. Siempre es importante este tipo de conversatorios que tenemos siempre proporcionados y gestionados siempre por EAL de Business School. Siempre es importante estar tocando unos temas relevantes en materia de compliance, en materia de gestión de riesgos, de delitos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Siempre son unos 40, 45 minutos. Vayan enviando sus preguntas, las que podamos atender. Y si no, igual también el chat para seguir coordinando siempre en el contexto profesional. ¿No? Importante siempre generar esta red de profesionales, de intercambio de información. Me da mucho gusto que alumnos siempre nos estamos conversando, preguntando contextos que van desarrollándose cada uno en su país, avances sobre la materia, ¿no? Y sobre todo experiencias y buenas prácticas, ¿no? De cómo ir haciendo mejor las cosas dentro de nuestras instituciones, ¿no? Yo creo que es un compromiso importante que tienen ahora los gestores de riesgos en materia de delitos, en especial por situaciones que vienen sucediendo en cada país, el aumento del crimen organizado, la corrupción que se viene dando, y siempre nos hacemos la pregunta, ¿y qué pasó con las áreas de control interno? ¿Cómo dejamos que esto avance, no? Entonces, ahí tenemos varios temas que resolver y eso es lo que nos lleva a desarrollar este tipo de conversatorios. Entonces, el día de hoy hemos querido traer y conversar este tema de utilidades de Data Analysis en Compliance, ¿no? Fue también a requerimiento de alumnos y personas que participan así en estos tipos de webinars, donde nos recomendaron este tema, abordarlo, saber qué está pasando o cómo podemos desarrollarlo dentro de la institución, o sobre todo cuál es la utilidad y la importancia de tratar este tema, ¿no? Y así otros temas también estaremos desarrollando, por eso es importante su participación, sus comentarios, recomendaciones de temas que ustedes necesitan que se aborden dentro de la institución y que se aborden de manera abierta, de manera transparente, con intercambios también de posiciones, de ideas, ¿no? De eso se trata este tipo de conversatorios. Entonces siempre nosotros tenemos que partir, y es una diapositiva que me gusta repasar mucho, es dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos en materia de gestión de riesgos? Eso tiene que ver, por un lado, con respecto a las auditorías tradicionales, que siempre tienen un rol importante, ¿no? Que sin perjuicio de las normas internacionales que lo rigen, sus normas propias de cada país, tienen una injerencia clave en los modelos antidelitos, ¿no? Pero ahí viene un tema muy en particular, que la tendencia de esto, por las mismas auditorías, y como ha ido madurando los niveles, los modelos de gestión de riesgo, de los diferentes tipos de riesgo de nuestras instituciones, mucho se ha tirado para el lado del control interno, específicamente para la parte cualitativa. Y esto, si bien es bueno y hay mucha experiencia sobre ello, nos está haciendo ver años después que realmente no es la solución, sino empezar a incursionar o darle mayor esfuerzo y recursos a la parte de lo que le llamamos el análisis cuantitativo, ¿ya? En esa línea, no perdamos de vista que tenemos, ya sea en las empresas corporativas, bancos grandes, ¿no? Tenemos unidades o gerencias de riesgo por cada uno. Inclusive tenemos un Global Risk Management, ¿no? Un cabeza que puede estar recibiendo de manera estándar todos los resultados, los indicadores que vienen de cada uno de estos modelos que se vienen generando. Pero en las empresas medianas y pequeñas la realidad es diferente. La realidad es diferente porque tú tienes a uno o dos encargados tratando de gestionar todos estos riesgos, ¿no? Desde calidad, ¿no? Desde riesgos financieros, liquidez, riesgos medioambientales también que se ha incorporado ahora último, riesgos de tecnología en la información, continuidad de negocios, el manejo y gestión de riesgos de proyecto que aporta mucho a la gestión. No hay trabajo que se desarrolle en una institución, independiente del tamaño y sus características, donde se tenga que desarrollar un proyecto de mejoramiento, de todo tipo, de proceso, de riesgos de delitos, operativos, legales, etc. Pero la incursión de estos lineamientos de la gestión de riesgos de proyecto es crucial para echar a andar un proyecto, que lo comentaremos ahora más adelante.
Y luego la gestión de riesgos laborales, seguridad en el trabajo, riesgos operativos, ¿no? El fraude interno, que muchas veces se utiliza el modelo COSO, porque el modelo COSO tiene un grado de avance muy, muy importante en materia de control interno. Pero luego aparece, pues, y ya de hace muchos años, pero ya la incursión y la fuerza de lo que es el enfoque basado en riesgo en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y también la proliferación, destrucción de armas masivas. Y para ello tenemos a Gafi siempre liderando estándares, recomendaciones, que cada norma, cada país viene cogiendo y haciendo las normas internas, resoluciones, reglamentos, ¿no? Y esto pues toma mayor relevancia con lo que es el delito de soborno, corrupción, cohecho, como queramos definirlo en cada país, que también se incorpora a los modelos de control interno. En otros países hay un grado de avance sobre este tema. Pero tenemos siempre que resaltar que esta gestión no es pues gestión de riesgo legal y no es gestión de riesgo cumplimiento normativo. Cada uno tiene sus objetivos a que apuntar. Y eso tenemos que tenerlo claro en principio, ¿ya? Por otro lado, el hecho de utilizar herramientas que nos ayuden a gestionar esto dependerá del objetivo que queremos cumplir. Y el objetivo que queremos cumplir en materia de delitos, más que sea un tema cualitativo, tiene que ser cuantitativo, de datos, de análisis, de información. A diferencia de los modelos de control interno, que puede ser inclusive del cumplimiento normativo, normas internas y externas de la empresa, que puede terminar armándose simplemente a partir de análisis de información cualitativa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué partimos de esto? Porque tenemos que tener claro que si bien perseguimos un objetivo de lograr una gobernanza, una gestión integral de los riesgos empresariales, estándares que nos lleven a ese objetivo, proteger a la empresa, proteger a los colaboradores, proteger a las terceras partes, es importante saber acá con qué herramientas voy a disponer y cuál es la utilidad de cada una de las herramientas que yo tengo que aplicar para gestionar estos riesgos. Y cuál va a aportar valor, dependiendo de lo que lo estoy apuntando. Y acá está una delgada línea roja cuando queremos nosotros gestionar los riesgos de delitos con respecto a riesgos operativos, riesgos legales de cumplimiento. No podemos poner todo en la bolsa. Y ese es un motivo del cual yo siempre repaso esta diapositiva, que todo gestor de riesgos tiene que tener en cuenta. Y esto va, lo que les decía al inicio, con las labores de auditoría. ¿Por qué? Porque en muchos países me comentan ustedes mismos, colegas, alumnos, amigos, que se orientan en la auditoría aún, y lo he leído en varios informes de Gafi de varios países, incluido el mío, que están muy orientadas al control interno, no al enfoque basado en riesgos. Y eso hace que los gestores de riesgos todavía se sientan con las manos atadas o presenten o mejoren sus modelos cuando realmente después reciben observaciones o recomendaciones por parte de los supervisores o los auditores y no es razonable con el modelo que ellos están construyendo y están preocupados también, o sea, ¿a dónde vamos? Todos tenemos que ir a un solo objetivo, ¿no? Iniciar ya las auditorías bajo un enfoque basado en riesgo me hace mirar aspectos del riesgo y del perfil de riesgo empresarial en las labores de auditoría. Además, por supuesto, del cumplimiento en normas. Y eso es importante que se tiene que tener acá en cuenta con respecto a las auditorías y cómo vamos nosotros construyendo estos modelos. Los que tienen mayor reto y los que están agarrando mayor experiencia justamente son los del sector mediano y pequeña empresa, porque se enfrentan a cada uno de estos riesgos y van a tener que solucionar. Quizás uno o dos especialistas se van repartiendo esta gestión. Lo cual sí es bueno porque agarras experiencia, pero lo que no puedes perder en perspectiva es que cada modelo está apuntando a objetivos diferentes, desde riesgos financieros, tecnología, continuidad de negocio, seguridad de la información, los riesgos operativos propios de la institución, los riesgos de lavado y de financiamiento, que en muchos países dice claramente la definición que excluye el riesgo reputacional, el riesgo operacional, el riesgo legal. En muchas naciones
Sus normas internas hacen esa precisión, porque es lógico. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta y ya poner esa línea clara con respecto a lo que es la gestión de riesgos, en especial de estos modelos antidelitos. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Están las instituciones buscando lo que le llaman la buena gobernanza, ¿no? El buen gobierno corporativo. Y lo que realmente están necesitando es la sostenibilidad del negocio, ¿no? Buscar una imagen, una credibilidad. En algunas reuniones con algunos directores me comentan, Rosa, yo pongo en mi página web, estupenda página web, ¿no? Muy bien diseñada, que tengo, pues, contamos con los colaboradores íntegros, idóneos, ¿no? Bajo un código de ética y de conducta empresarial, ¿no? Lo divulgamos, ¿no? Pero ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué datos me pueden presentar? Por lo menos dar una aproximación de lo que estoy diciendo es verdad. Porque es mi credibilidad. ¿Qué tal si mañana sale una noticia, alguien vinculado y se cayó mi imagen? Mi credibilidad. Entonces, ¿qué significa? Que en el hoy estamos llevando gestión, ¿no? Más manual, más de sensibilidad. Claro, estamos llevando más cualitativo. Y realmente tenemos que empezar a ir ya con mayor fuerza, inclusive con mayor recursos, a la parte cuantitativa para determinar y validar eso que nosotros decimos. La interacción con las partes interesadas, el aseguramiento que le tenemos que dar a ellos y también recibirlos bajo un entorno seguro. Entonces, ellos también necesitan información y necesitamos información de ellos. ¿Cómo evidenciamos la eficacia y la eficiencia de un modelo? ¿Ya? Y esto tiene que ver pues con muchos estándares que han venido reforzándose estos últimos años, ¿no? Que han venido cambiando, ya estos modelos tienen bastantes años, que tienen unas características y unas recomendaciones específicas para lo que se quiera atender dentro de la institución, ¿no? Como la gestión del riesgo legal, la gestión del riesgo del cumplimiento de normas, ¿no? Que ahora ya ha venido con una opción para la certificación, que es saludable para cualquier institución, de cualquier tamaño, de cualquier rubro de negocio. Sí es saludable incorporar esto. Si bien muchas empresas no tienen una norma nacional propia, la autorregulación es importante sobre ello. ¿Y qué mejor que utilizar este tipo de normas? Y de ser posible, apuntar a una certificación. No perdamos de vista también que tenemos otras con unas atenciones específicas que le llaman el compliance penal y también el compliance tributario, a donde estamos apuntando. Y esta última que tuvo bastante relevancia con respecto al modelo antisoborno, ¿no? Que esta de acá realmente ha venido a ratificar los modelos que muchas instituciones ya tenían como experiencia, como buena práctica, se habían autorregulado y esto ha venido, digamos, a poner la cereza en el pastel, ¿no? Oye, yo ya tengo una experiencia, una madurez en esta gestión, ahora quiero apuntar a una certificación. Pero no perdamos de vista que también certificarse, buscar una certificación quiere decir que es una empresa en marcha que tiene un modelo implementado y que tenemos que evidenciar no solamente que ha implementado, sino que ha ejecutado una serie de actividades relacionadas a estos temas. Y por eso las certificaciones son muy específicas. No son, alegremente uno no puede, digamos, buscar, y quiero una certificación, y primero solucionamos lo que hay adentro, hacemos unas pruebas de esfuerzo, le llaman análisis de escenario, y solo así, voy y busco una certificación. Porque una auditoría, ojo, para los auditores que van para hacer auditorías en materia de estos modelos de delitos, tenemos que delimitar. ¿Vamos a hacer una auditoría a un modelo que recién se ha implementado o un modelo que ya se certificó? Entonces, miren el nivel de aseguramiento con respecto a los riesgos que se hayan podido identificar o no identificar y aquellos riesgos que se hayan identificado y que los controles no son idóneos. ¿Cómo podemos llegar a resolver, a recomendar eso? Entendiendo el perfil de riesgo empresarial en la materia que vamos a atender, operativos, fraude, lavado, corrupción, etc. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que buscar en materia es minimizar que el riesgo se produzca a partir de una infracción. Es lógico.
Y es lo que más conocemos y estamos preocupados porque es lógico, tenemos auditores acá al costado de la oreja. Pero también tenemos que minimizar el delito per se, y eso estamos perdiendo perspectiva. Y la norma le da una responsabilidad inclusive penal al oficial de cumplimiento por omisión de detección o reporte, en el caso del lavado de activos, financiamiento de terrorismo en varios países. También tenemos que minimizar el riesgo de colusión, el riesgo de que dos personas o más se pongan de acuerdo para cometer el daño a la empresa, ¿no? Para cometer el fraude, el robo, el soborno, el acto de corrupción con terceros. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y eso es entrar a mirar proceso y detectar el daño. Entonces, no es un cumplimiento normativo, sino es de ir a mirar el daño. Y ese daño tenemos que minimizarlo, que se vaya a concretar. Lo mismo en materia de lavado de activos, que se utilicen los productos o servicios, pues, para la canalización de activos ilícitos. Eso es lo que tenemos que minimizar. Entonces, dependiendo a dónde estamos apuntando y las normas y los estándares o directrices que vamos a considerar, tenemos que tener claro qué objetivo vamos a atender y qué herramientas vamos a utilizar. Y esto nos lleva a la disponibilidad de estándares, de directrices que nos puedan armonizar todos estos modelos, ¿no? Que es la ISO 31000. Modelo que nos armoniza, nos ayuda a que todo esto pueda conversar de manera ordenada, ¿ya? Entonces, la materia que nos trae ahora la conversación es que a partir de todo eso, nosotros tenemos pues que tener en cuenta que no solamente es ir a mirar y analizar información de manera subjetiva por sensibilidad, sino también de manera objetiva, ¿no? A partir de datos, de análisis de información. Entonces, ¿qué buscamos? Identificar fraude, actos de corrupción. Claro, en las etapas iniciales. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Siguiendo matrices nada más? ¿Cosas escritas? No, vamos viendo. Los informes contables y financieros, comparar cifras de un periodo a otro, de una área a otra, de un centro de costos a otro, ¿no? Los gastos, el asignamiento, la salida de los flujos, los ingresos de los flujos. Esto de acá y esta necesidad no es subjetiva, pues. Tenemos que establecer y apoyarnos en herramientas estadísticas y para ello, datos, información, datos, ¿no? De hecho, los sistemas presentan debilidades y para eso hay que identificar fallas. ¿Y esto es proceso solamente? No, es información, análisis de datos. Entonces, de hecho, y eso hay que reconocer, que la intuición y los criterios personales siempre van por la subjetividad. Pueden ser muy buenos, pero siguen siendo subjetivos, porque hay muchos profesionales como los que ustedes están conectados acá, que siempre están actualizándose, escuchando estos temas, y sí están capacitados, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que nosotros buscar es acción sobre problemas que realmente representan alto riesgo, ¿no? ¿Qué nos va a pasar en el contexto del riesgo que estamos procesando, pues? ¿A qué amenazas nos estamos enfrentando? Identificar inconsistencias también sobre lo que se va a investigar. Analizar y la mejora permanente, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos. Y de hecho, ya no hay forma de no decirlo así, de estos últimos años que los modelos matemáticos nos ayudan a entender en el hoy con información histórica y a predecir también comportamientos. Además, por supuesto, de la intuición y los criterios de ustedes, con esa información subjetiva que es valiosa, porque está la experiencia. Pero esa experiencia tenemos que volcarlo a modelos de datos, ¿ya? Y estos modelos de datos matemáticos definidos van a permitir identificar comportamientos, pues, patrones, cifras, cuantías, trazabilidad de las operaciones, concentraciones, movimiento de fondos. Hace unas par de semanas estaba yo en mi país con un colegio donde estaban participando contadores, expertos y peritos, aquellos que arman expedientes para los procesos fiscales, ¿no? Y yo les conversaba si para ellos les sería relevante incluir en sus expedientes justamente un informe de este tipo de la empresa
donde ese cliente que se está investigando en los procesos judiciales ha realizado operaciones para saber su patrón, su comportamiento con respecto a un segmento de mercado, la trazabilidad de las operaciones, las cifras, las cuantías, el movimiento de fondos, con respecto a un segmento de mercado en el ámbito privado, o sea, donde se ha movido. Y a ellos les pareció estupendo, porque va a aportar, ¿no?, la hipótesis que puede estar sustentando un fiscal para llevar a alguien a la cárcel. Ahora que estamos viendo, ¿no?, actos de corrupción, el narcotráfico tomando posición en los países, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos dejado, pues, mover sus activos. Ya se han empoderado, entonces entran a las partes más vulnerables, el Estado, la política, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros sistemas de control han sido muy subjetivos y teníamos que haberle dado más al comportamiento. Entonces, estas comparaciones van a ayudar a sustentar un caso. ¿Por qué? Porque el perito está sustentando posiblemente una discrepancia, un desbalance patrimonial, está haciendo estudios económicos de un caso que está sustentando para que el fiscal pueda defender, ¿no?, la posición, la hipótesis de poder llevar a este delincuente a la cárcel. Y en ese sentido, por actos de corrupción, soborno, lavado, financiamiento, delitos precedentes que hay en cada país y que son similares en todos los países. Entonces, si a eso le sumamos como hechos que sustenten la hipótesis que ese cliente, cuando estaba dentro de la institución, a partir del producto o servicio, los comportamientos, los patrones inusuales que desarrollaba, va a abonar pues al caso, va a ayudar a reforzar esa hipótesis, ¿no? Porque lo estamos comparando matemáticamente con un segmento donde se esperaba que se comportara de manera similar, no lo logró. Igual, con tema de los colaboradores, con el tema de los proveedores, la disponibilidad de la información estadística es clave para la toma de decisiones. Muy bien, en ese sentido, ¿a dónde vamos? Al uso de herramientas. Tenemos que usar herramientas informáticas y no nos debemos asustar. Claro, por ahí me pueden decir, sí, profesora, pero yo sé que tú has trabajado en tecnología 12 años y sí, yo he trabajado 12 años en tecnología, tengo formación tecnológica, pero no necesitamos tener formación tecnológica para conocer estos temas básicos, sencillos. Es un tema de aprendizaje, al menos lo que estamos metidos en la gestión de riesgos de delito. No como un tema solamente de desarrollo profesional, sino un tema social también, ¿no? Entonces, los informes con datos relevantes para análisis y evaluación en tiempo real. Eso es crucial. Hay que identificar valores, cuantías, ¿no?, cifras que no concuerdan o que no son uniformes con respecto a lo demás. Es lo que tenemos que buscar en el ámbito de todo, ¿eh?, de todos esos delitos que hemos estado revisando y todos esos riesgos, ¿no?, también en el tema operativo, ¿no?, en el tema también de seguridad de información, en la gestión de proyectos, etc. O sea, todos apuntamos al uso de información de datos, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo per se es el uso ordenado con una lógica de información, de datos, ¿no? Miren lo importante que es el análisis de información, el análisis de datos. Y ese uso ordenado tiene que tener una lógica, ¿ya? Entonces, así podemos determinar la frecuencia con que determinadas fuentes generadoras de riesgo se pueden producir y, por supuesto, la magnitud de sus consecuencias con esos datos. Y estamos llegando prácticamente a una definición de lo que es el riesgo de manera general. Porque si nos enfocamos ya en riesgos específicos, como lavado de activos, por ejemplo, claro, la frecuencia, la probabilidad que un factor de riesgo, una fuente como clientes, como un producto específico, se puedan utilizar para canalizar dineros mal habidos y luego determinar ese impacto. Claro, si nosotros hablamos del ámbito comercial, por supuesto, hay ingresos importantes de activos a la empresa. Va a crecer el nivel de negocios y el riesgo de lavado, porque esos fondos podrían tener connotación y origen ilícito, que podamos nosotros presumir. Y eso nos ayuda el modelo de gestión de riesgo, ¿no?, establecer la probabilidad al menos, ¿no?, que estamos ante una situación en particular. Por eso es importante que indistintamente de las técnicas utilizadas o que vengan utilizando, desde planificar, la identificación del riesgo, el análisis cualitativo, nos centremos mucho en el análisis cuantitativo, ¿ya? Eso es crucial. Porque claro, la respuesta al riesgo
independientemente del modelo que ustedes estén manejando, es clave, pero obedece a un tiempo nada más. ¿Ya? Está establecido a un periodo la respuesta al riesgo. Y luego, el día de mañana, nuevamente tenemos riesgos inherentes. Pues. Claro, porque tenemos controles para un momento, pero de ahí, ¿qué pasa el día 2 y el día 3? El riesgo inherente siempre hay que estarlo mirando. Y entonces, eso nos lleva a que nuestro análisis de riesgo cuantitativo debemos darle la mayor importancia, orientar a ese lado nuestros mayores recursos, nuestro porcentaje de asignamiento de recursos empresarial al análisis de riesgo cuantitativo. Con herramientas sencillas comenzaremos, porque quitando, a ver, vamos, los principales bancos del país que manejan herramientas que cuestan más de $900,000, estamos con las empresas medianas o pequeñas que inclusive no tienen herramientas, que no hay un asignamiento de recursos específico. Entonces comenzaremos con un Excel, tan sencillo como ello, pero hay que empezar a trabajar sobre eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿a dónde vamos? Solamente para ir recordando, pues los métodos cualitativos son los más usados, de hecho, para la toma de decisiones. Y tienen que ver la injerencia de un juicio, de una experiencia, de una intuición, ¿ya? Acá, pues, no se dispone de información numérica, ¿no? Por eso se usan los criterios cualitativos. Hay herramientas según la 31010, que lo hemos repasado no hace mucho en un video que está ahí en la biblioteca de ALDE, donde hemos hablado de las herramientas y la utilidad de cada una de ellas, ¿no? Siempre se puede pecar en estos modelos por el exceso de subjetividad. Sí, pues es verdad, podemos pecar, ¿no? El método cuantitativo se maneja mayor detalle porque hay información estadística, ¿no? Acá podemos establecer la probabilidad y el impacto por cada uno de los argumentos, ¿no? Acá podemos establecer la escala razonable, ¿no? Los niveles de escala a partir de porcentajes de concentración, indicadores de medición, ¿no? Esto nos ayuda un poquito a entender mejor qué es lo que estamos trabajando. De hecho, nos ayuda a documentar más, con mayor detalle, y también evidenciar lo que viene pasando en muchas instituciones, ¿no? La ausencia de calidad y tratamiento de la información que da el cliente, desde el momento que la declara y el momento que se registra. ¿No? No tenemos calidad de información. Y quizás eso ha hecho que muchos especialistas se vayan por el lado más cualitativo. Oye, no hay nada, no hay calidad, no hay quien me lo dé, tecnología nunca está. Vamos, tecnología yo siempre les doy, los que me conocen siempre les doy su jalón de orejas. Tecnología nace para darnos servicio dentro de la empresa, si no, no existe. Tecnología es el soporte de la empresa. Tecnología nos tiene que facilitar la vida en la empresa, no frenarla, no negar, no decir no conozco, no tengo, haz tu cola, haz tu requerimiento, coordina con fulano. No, tecnología tiene que ser abierto. Es más, ellos tienen que escuchar nuestras necesidades y decirnos, oye, ¿sabes qué? Yo sí te puedo ayudar. Para eso te puedo hacer esta herramienta, automatizar un Excel, incorporar un utilitario dentro del Excel que tenemos, descargar un Python que es gratuito, y yo te pongo un analista para desarrollar eso que tú estás necesitando. Eso es lo que uno espera en el área de tecnología. Al área de tecnología, escucho, ¿no? Y observo, prácticamente se ha vuelto un embudo dentro de las empresas. No facilita, ahoga la gestión. Y en esta materia tenemos que apoyarnos en las plataformas tecnológicas, en las áreas de tecnología en soporte a la gestión de la área de tecnología. Y por eso ellos tenemos que darle una responsabilidad en esta materia. Ya no podemos seguir trabajando en ámbitos cualitativos, ¿ya? Entonces, esto es nuestro control cualitativo, pues nuestras matrices clásicas, nuestras herramientas de registro de riesgos, nuestra matriz de consecuencia probabilidad, ¿no? Que la pueden tener las más largas, las más cortas, lo importante es la sustancia y el contenido que ustedes puedan levantar y que realmente se estén registrando los riesgos que valgan la pena mitigar, ¿no? Y todos, por lo menos, los buenos y los malos también, ¿no? Y hacer seguimiento a ello con un plan de trabajo. Claro, ¿por qué? Porque esto es lo que normalmente nuestros reguladores están acostumbrados a pedirnos, pero realmente, sin perjuicio de satisfacer la necesidad de ellos, nosotros tenemos que entrar por un tema cuantitativo, ¿ya? Porque esto es lo que va a satisfacer la necesidad de la identificación per se y acercarnos, por lo menos, a ese delito. ¿Para qué? Para denunciar,
para comunicar en un canal de denuncias, para reportar una actividad sospechosa, para escalarlo a las autoridades, para mandarlo a la unidad de inteligencia financiera, dependiendo de donde estén nuestros canales y escalas, para comunicar información. Entonces, y esto es lo que nos va a proteger como especialistas, porque recordemos que esto al final podría ser materia de escrutinio en un proceso penal futuro, que seguramente nuestros amiguitos del área legal en materia de riesgos legales van a diligenciar en un mediano o largo plazo, seguramente. Entonces, habrá que darles pues los insumos. Estos son los insumos que nos van a salvar de un proceso o va a minimizar la responsabilidad empresarial en materia de delitos, por ejemplo, de corrupción o de antisocial. ¿Ya? Entonces, el análisis de datos es crucial, pues, ¿no? Los valores de ocurrencia de los diferentes riesgos identificados, ¿no? La ocurrencia con respecto a ello. El análisis de la probabilidad por un lado y el impacto, consecuencias por otro. Eso nos ayuda, estos métodos cuantitativos, a analizarlos de manera indistinta, ¿no? La utilización de técnicas de simulación, el uso de simuladores, si tenemos herramientas, software para ello, ¿no? Técnicas como el Monte Carlo, el método Monte Carlo, múltiples y posibles escenarios, ¿no? Eso también nos va a ayudar, ¿no? El tema de manejo de escenarios es crucial, pero no de los escenarios en el estricto, lo que manejan nuestros amigos de riesgos operacionales que tienen mucha experiencia sobre ello, sino en el manejo de datos, ¿no? Generando escenarios posibles. Y luego, la interpretación de esos datos y cómo los vamos a transformar en información útil, pues, para la toma de decisiones. Porque al final las decisiones las va a tener que tomar el gestor de riesgo para recomendar, pues, políticas y procedimientos, que ya ustedes saben dónde van a ir a terminar, ¿no? En la aplicación de los que están en el primer frente. Entonces, es importante entender pues que esta ciencia de datos, ese análisis, interpretación, transformarlos para tomar decisiones está relacionada, ¿no?, con el manejo de la Big Data, la gran manejo de información. Que quitando nuevamente, digo, las grandes instituciones que tienen millones de operaciones diarias, en el sector de medianas, pequeñas empresas, también tenemos pequeñas manejo de información cruciales que va a aportar valor. Y de hecho, esa probabilidad de resultados que nosotros queremos ver está basado en información en un periodo de tiempo, no información histórica. Y para eso, indistintamente donde estemos, tendremos que usar algunos algoritmos estadísticos, algunas técnicas tipo Machine Learning, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos buscando? Mejorar la detección a partir de patrones, prevenir la conducta criminal. Eso es lo que estamos buscando, pues, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ¿a partir de qué? De personas en general. ¿Qué están ahí? ¿Quiénes están ahí? Están los colaboradores, están los clientes, los usuarios, las terceras partes, los proveedores, los inversionistas, los directores, todos están en esa bolsa. Los procesos per se en materia de delitos de corrupción, de soborno, es el proceso, el afectado, el vulnerable. En el tema de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, la trazabilidad, ¿no? La operativa también de la mano con esa trazabilidad, del mal uso de los productos, porque el producto está ahí, vulnerable, pero está ahí. Pero cuando se le ingresan los activos y empieza a hacer uso por parte de un cliente, es cuando toma su connotación de bajo, muy bajo, mediano, alto, muy alto riesgo. ¿Quién lo determina y quién lo expone? El cliente usando un producto a partir de acá de fondos o activos en materia de delitos de lavado de activos. Por eso es importante orientar el análisis, esa trazabilidad a esa operativa. ¿Y qué mejor que el análisis de datos? Entonces, hay un tema también que aborda y abona bastante, que es la analítica conductual, ¿no? Que va examinando esas acciones, ya sea en tiempo real o pasado también, ¿no? Tomando información histórica para detectar esas anormalidades, ¿no? Que se pueda dar un fraude. Oye, tu proceso está vulnerable. Hay un mal uso de los productos o servicios. ¿Por qué? ¿No? Y un poquito ya nos estamos viendo a lo que es la segmentación, ¿no? El entendimiento, la segmentación.
del mercado, de aquellos que están utilizando nuestros productos, nuestros servicios, o estamos realizando contratos con proveedores. Y es valiosa la información que nos puede proporcionar los proveedores para poder compararlos. Muchas veces decimos, sí, pero ¿por qué le vamos a pedir a un proveedor su estado financiero? ¿Cuál es la importancia? De eso se trata. Pues. ¿Qué tanto queremos hacer en materia de delitos? Pedirle los estados financieros para guardarlos, estamos cumpliendo un control. Riesgos de cumplimiento. Pero explotar esa información que nos van dando y llevarlo a un Excel, algo tan sencillo, eso que está haciendo, gestionar los riesgos del delito per se, porque vamos a explotar esa información. Muy bien. Entonces, como ejemplo, pues, las evaluaciones en materia de riesgo del app se utilizan para valorar la probabilidad de que ese cliente, al realizar esas transacciones predeterminadas, puedan canalizar activos ilícitos, ¿no? Y de hecho, tenemos la analítica predictiva. Ahí es donde ayuda, ¿no? Esa evaluación del perfil de una persona que se va generando a partir de ese modelo predictivo, ¿no? Y determinar su exposición al riesgo. Y esto incluye también el tema de soborno, el comportamiento, la interacción entre un colaborador, la información que maneja, los pasos que da dentro de la institución que tienen que registrarse y poder explotarse en un Excel tan sencillo con un criterio, con una metodología, con un procedimiento para entrar y entender patrones de comportamiento y de interacción. Entonces, acá hay un tema bien clave y que es algo que vienen resolviendo también los oficiales de cumplimiento, lo venimos comentando en las aulas, ¿no? La utilidad del análisis de riesgo y también comenzar con modelos tan sencillos como un Excel, por ejemplo, ¿no? Pero más aún es definir qué variables vamos a utilizar y cuáles van a aportar valor a lo que estamos viendo. Pues estoy gestionando riesgos de soborno, de lavado, de financiamiento, ¿qué es lo que yo estoy mirando? ¿Fraude interno? ¿Qué es lo que yo voy a mirar? O riesgos legales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Y de hecho, hay unos temas cruciales que es el entendimiento del comportamiento del mercado, ¿no? ¿Cómo se comporta nuestro mercado y qué variables descriptivas me pueden ayudar para utilizarlos en mi lógica, ¿no? Para entender esas curvas de distribución que se van a dar a partir de una distribución, a partir de una información referida a ese mercado donde yo estoy operando, ¿no? Por eso, las organizaciones siempre tienen que usar esos análisis cuantitativos, que está muy bien porque me va a ayudar a levantar información sobre los parámetros que voy a utilizar para estudiar, pero es crucial que el análisis del parámetro sea cualitativo, ¿ya? Cuantitativo y cualitativo. Ese análisis para mí es crucial para yo poder entender, oye, está bien, la identificación, juicio de expertos, levanté información, hay una probabilidad, hay una amenaza, las normas dicen esto, las tipologías dicen aquello, listo. Pero ¿qué está pasando al interior de mi empresa? ¿No? Ahora tengo que mirar números, datos, estadísticas, ¿no? La parte cuantitativa. Por eso se complementan estos modelos, se complementan. Pero antes de llegar y definir los parámetros, hay que mirar qué está pasando en nuestro mercado. Y nuestro mercado es nuestros clientes usando nuestros productos o servicios, interactuando con colaboradores, ¿no? Porque tenemos que verlo de manera transversal. Ojo, el tema de los delitos se ve de manera transversal, porque no se podría estar dando solamente el tema de soborno, corrupción, sino también otros delitos dentro de la institución. De eso se trata, ¿no? Entonces, podemos utilizar una herramienta Excel, lo que les comentaba al inicio, pedir a tecnología que inserten algunas directivas, algunas versiones actualizadas dentro del Excel y empezar a explotarlo, ¿no? Con un registro probabilístico, con herramientas, ¿no? De ajuste de distribución, tablas gráficas, correlaciones, ¿no? ¿Y qué metemos ahí? Pues datos de información de clientes, transacciones, actividades económicas. Eso es crucial, ¿no? Números.
En el caso de los colaboradores, muchas veces estamos preocupadas una y otra vez en que llenen la ficha de patrimonio, los datos personales. Y luego vienen las auditorías y preocupados de que se actualice, que una vez al año, y ahí queda. Y ahí queda el nivel de cumplimiento. Pero el nivel de gestión de riesgos, de delitos, no. Explotar la información es lo que nos va a ayudar a determinar qué tan vulnerables hemos estado en un periodo de tiempo, ¿ya? Igual el tema de los inversionistas. Por eso, no perdamos de vista también los roles que participan en esta materia, ¿no? Siempre hemos escuchado con motivo de registro, operaciones, que es un requerimiento mundial estándar, que todos lo conocen. Siempre hemos escuchado la participación de 3 roles: ejecutante, ordenante, beneficiario, pero estos 3 roles van más allá. No solamente para construir un famoso registro de operaciones sujetas a un umbral, sino ese es el entendimiento del modus operandi que realizan estos delincuentes para lavar activos, para cometer delitos dentro de la institución. De hecho, hasta en fraude interno, haciendo un paréntesis, participan 3 roles. Igual, lavado de activos, los productos, 3 roles. Y así cada uno. Entonces es importante tener en cuenta la participación de estos 3 roles en el análisis cuando vamos a empezar a seleccionar las variables que vamos a incluir en nuestros modelos de análisis de datos. Muy bien. Entonces, no perdamos de vista la gobernanza de datos, ¿no? ¿Dónde están las bases de datos de cliente, maestro de clientes? Si hay información estática, dinámica, la actualización, los comportamientos del consumidor, ¿no? Los datos dinámicos, el cambio de segmentos, las concentraciones por actividades económicas de alto riesgo, las profesiones, ¿no? Que son más comunes, pero y los oficios, aquellos que no tienen una profesión, ese segmento de empresas que van a atender clientes que no necesariamente declaran una profesión, hay que crear, ¿no? Oficios, hay que crear actividades económicas y armar tablas, ¿no? Que se acomoden a las características de la empresa para luego analizarlas, pues, ¿no? La utilización de canales no presenciales, que ha tomado mayor relevancia, y que eso también lo hemos hablado bastante sobre ello. Comparar las zonas geográficas versus la actividad económica en datos, cruce de información, establecer datos relacionados entre clientes, entre colaboradores, entre proveedores, entender los patrones de comportamiento y el uso de simuladores, que se pueden trabajar también con un Excel. Dicho esto, igual también en los colaboradores, pues, ¿no? Estas declaraciones patrimoniales que acabamos de comentar, el establecimiento de vínculos de clientes, proveedores y directivos, ¿no? La cartera de clientes que maneja cada ejecutivo, cómo se comporta, cómo interactúa con el ejecutivo, ¿no? Que tiene a cargo, un sectorista que tiene a cargo una cartera. La interacción con los proveedores, la autonomía de las líneas para la toma de decisiones. ¿No? Eso tiene que estar también en un registro para que se pueda explotar. Pues, oye, en un periodo de tiempo, ¿cuántas líneas se asignaron y cuál fue la razonabilidad con respecto a unas líneas asignadas de un segmento de mercado? Y la participación de estos colaboradores en estos asignamientos de líneas. Podemos encontrar ahí actos de fraude y o también de soborno. El tema del porcentaje de cumplimiento de capacitación. ¿Cómo medimos la ética? ¿No? El uso y la explotación, ¿no? De los temas de haberes versus los niveles de endeudamiento. Todo esto es gobernanza de datos, análisis de datos. Y para ello tiene que haber un ordenamiento. La gobernanza de datos es un ordenamiento, obligatoriedad, calidad, saber quién es responsable de generar cada campo para que pueda ser explotado en su momento. Porque si vamos a tomar decisiones, ojo, esos datos que están registrados en el sistema tienen un responsable que se ha asegurado que es el dato correcto para la toma de decisiones. Eso tenemos que irlo trabajando justamente para explotar y hacer análisis de información. Igual en los proveedores, esas famosas declaraciones patrimoniales que les pedimos, tenemos que meterlos en un sistema para establecer los datos, vínculos, por afinidad, por consanguinidad, por domicilio, hasta por secuencia de cheques, números, ¿no? La interacción con los colaboradores también. ¿Cuál es el nivel de interacción que tienen con los colaboradores?
Entonces, eso también se tiene que determinar a nivel de análisis de información de datos. Y esto va a reforzar ese análisis subjetivo y cualitativo que hemos desarrollado al inicio. Entonces, esto va de la mano también con estas técnicas, ¿no?, que nos da un acercamiento y aproximación a conocer mejor el cliente, el famoso scoring que se ha incorporado en algunas normas de mi país y en otros países, pero en otros he visto que todavía no lo mencionan, ¿no? Pero debemos apuntar a ello, ¿no? Esta técnica le permite a las empresas analizar los datos, ojo, análisis de datos, para conocer mejor al cliente, pues, sus hábitos de comportamiento, para saber si desvirtúan, pues, el uso de los productos o servicios. Y de hecho, nos ayuda a la formación de segmentos, ¿no? Para entender ese ciclo de vida que tiene el cliente con nosotros. Oye, tiene un comportamiento conmigo, hay que conocerlo, hay que entenderlo. Por eso en muchos países la definición del conocimiento del mercado se complementa con el conocimiento del cliente. Y eso es análisis de datos, señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo del scoring? Pues es esa técnica para decidir a qué clientes le voy a someter a mayor o menor escrutinio. Claro, en ámbito comercial, a ver qué le vendo, pero en ámbitos de gestión de riesgos de delitos, a mayor escrutinio. Poner atención donde realmente tiene que ser. Y recordemos, pues, que el resultado del scoring y el análisis está basado previamente en identificar las variables de mayor exposición. De hecho, para yo construir mi herramienta, tengo que haber identificado aquellas variables que inciden en mayor en el riesgo de lavado de activos, de financiamiento de terrorismo u otros delitos, e incorporarlo a mi modelo, ¿ya? También recordemos que esta herramienta nos ayuda a segmentar según diferentes umbrales, ¿no? Justamente en ese ciclo de vida que tiene el cliente. Y de hecho, dependiendo del umbral donde él se encuentre, a partir de ese segmento, nos va a llevar a incorporar acciones concretas, ¿no? Y a entender también ese comportamiento si un cliente cambia de un segmento a otro. ¿Por qué? Y la razonabilidad del mismo. Entonces, si se han dado cuenta, esta misma técnica nosotros la podemos ir aplicando no necesariamente teniendo un software, ¿no? Sino a partir de una herramienta Excel con unos criterios. El éxito del modelo no es la herramienta, porque el conocimiento está, que son ustedes. El éxito del modelo es qué vamos a analizar, análisis de datos, qué variable vamos a utilizar, cuál es el objetivo que estamos buscando, cuál es el riesgo que vamos a gestionar en función a lo que hemos visto en la primera diapositiva. Entonces también en esta bolsa entran los árboles de decisiones, los análisis predictivos, que también podemos bajarnos una herramienta y utilizarlo. Pero si se han dado cuenta, ¿a partir de qué? De datos, de información, de calidad de información que tenemos. Por eso la gobernanza de datos es crucial. Y ese análisis de datos, ¿qué es? El análisis de manera ordenada, con procedimientos, con secuencia, para lograr un objetivo, podemos utilizar herramientas también de este tipo y jugar con datos por edades, por antigüedad, por recurrencia, por actividad económica, o si son residentes, no residentes, ¿no? Domiciliados, no domiciliados, ¿no? En el tema de FATCA, por ejemplo, ayuda en la identificación de los US person, que ustedes conocen, que es un requerimiento normativo internacional. Entonces, también tenemos que llevarlo, pues, a análisis de información, utilizando técnicas para entender también su comportamiento. Dicho esto, la segmentación es crucial, ¿no? Nos ayuda a entender, a comprender. Y de hecho, dependiendo, como les he comentado, el volumen de cantidad de clientes y de operaciones, ese Machine Learning es una técnica que nos va a ayudar a entender ese comportamiento, ¿no? De esa cadena de registros, de miles de registros, por no decir millones de registros, ¿no? Es un tema que vienen manejando pues las instituciones más grandes. No perdamos de vista que la definición de la operación inusual, que es bastante estándar en varios países, siempre está relacionada, que no guardan relación con la actividad económica, o porque su número, características, cantidades transadas, ¿no? Características particulares o especiales saldrían de los parámetros de la normalidad. Si queremos arribar a esto, y que tan expuesto hemos estado a nivel empresarial, es meterlo.
en una base de información análisis de datos para determinar, identificar ese segmento en rojo que escapa, que por cantidades o características, no guardan relación con la actividad económica del cliente. Señores, esto es análisis cuantitativo, ¿ya? Con herramientas. El análisis de datos es crucial e importante en materias de compliance en general. ¿Se han dado cuenta? Estamos atendiendo todos los riesgos, en principio. Muy bien, entonces para ir ya terminando, no perdamos de vista el monitoreo también transaccional en general. Eso siempre es la parte robusta, medular de un modelo, ¿no? El análisis del ingreso y patrimonio del cliente, la extralimitación de límites, ¿no? El aumento de cantidad de operaciones, las contrataciones de productos o servicios que no encuadran en un perfil, reincidencia de alertas, grandes volúmenes de transferencia, muchas transacciones de pequeño valor, ¿no? Cuentas que están paradas en un periodo de tiempo, negocios que se vienen realizando en el exterior, plataformas de negocio de exportación, razonabilidad de los embarques, los que realizan negocio exterior, comercio exterior, ¿no? Los destinos, la interacción con la banca exterior, con los países, con los bancos que interactúan propiamente en lo que es comercio exterior. Todo eso tiene que ir a registros para hacer análisis de información y determinar con base justa, con evidencia, por qué podemos estar ante una situación de riesgo en materia de delitos. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos concluyendo. Nivel de madurez, ¿dónde estamos? ¿No? Yo voy cerrando con esta diapositiva que siempre me gusta, ¿no? Estamos acá, metodologías, ya hemos revisado, esto también ha sido materia de otros conversatorios, pero acá es clave la tecnología en el proceso de información de datos de personas, productos, servicios, geografía, inversionistas, proveedores, ¿no? Esa es la parte crucial. Para eso tendremos que determinar variables. ¿A qué estamos apuntando? Gestión de soborno, ¿qué variables? Lavado de activos, ¿qué variables? Financiamiento de terrorismo, ¿cuáles? ¿No? ¿Qué herramientas nos van a dar soporte a la gestión? Y poner mayor atención en el análisis cuantitativo. ¿Ya? Recordemos que los riesgos se pueden evaluar en el ámbito de la organización, ya sea por departamento, por proyecto, por actividades individuales, ¿no? Para cada riesgo específico y en diferentes contextos y herramientas. Y finalmente, no nos olvidemos que las herramientas ayudan a la gestión, pero el conocimiento es el que define. Eso es verdad. Muy buena herramienta podemos tener, pero si no tenemos el conocimiento y la selección idónea de variables que vamos a analizar, puede que eso no funcione. ¿Ya? Siempre hay que combinar las herramientas y documentar todo paso que hagamos, todo análisis, todo rastreo, hay que documentar, porque esa es la evidencia, no solamente la gestión ante el regulador, ante el directorio, sino ante un proceso penal futuro que pueda ser gestionado por nuestras áreas legales. Muy bien, ya hemos llegado a justas, yo sí, ahora sí me he demorado un poquito. Vamos a ver cómo está alguna pregunta que se pueda atender, déjenme ver por acá. Yo encantada que ustedes hayan participado. Muy bien, excelente. Gracias a todos por su participación. Sí, pues, a ver, acá hay unas preguntas, ¿no? A ver, ¿quién está? Acá Pati, a ver qué nos está comentando. Dice, hola, Reina, ¿cómo estás, Reina? Patricia me dice, a ver, consulta, dice. En relación con los muestreos de información a revisar, vamos a ver, déjame ver bien, a ver. Que puedan seleccionarse en mayor medida por la institución, por la institución o los criterios personales que conllevan la subjetividad. Deberían eliminarse a borrarse el 100% de data que revisan de forma automática. Claro, a ver, si un poquito entendí tu pregunta, Reina. Sí, esa es la idea. O sea, la subjetividad no nos va a llevar realmente a desarrollar y entender las amenazas y las vulnerabilidades en un periodo de tiempo. No nos va a llevar a entender la subjetividad. Si nosotros hemos caído en utilizar muchas matrices de riesgo de probabilidad, de consecuencia, impacto, es porque muchos han nacido en el ámbito del control interno y está enfocado esas matrices a hacer seguimiento, actividades, ¿no? A mapear controles para ver que se cumplan, porque de hecho viene una multa, viene una infracción. Pero con eso no se está detectando, o al menos acercándonos a predecir que nos va a pasar algo en materia de delitos.
lo que nos va a llevar a eso es el uso de información técnica, de información cuantitativa. Y eso tenemos que empezar a explotar. De a poquitos comenzaremos, claro, empezaremos de a poquitos, empezar a construir y a reforzar y mejorar nuestro modelo. ¿Ya, Reina? Muchas gracias. Acá veo, a ver acá, dice Mitsui. ¿Cómo estás, Mitsui? Dice, vamos a ver un poquito, a ver. La analítica del riesgo país son elementos que valoran para evaluar el riesgo en la emisión de instrumentos financieros. Claro, a ver, el riesgo país sí es importante, lo utiliza mucho para generar lo que es riesgos financieros, riesgos, principalmente por ese lado, ¿no? Pero para efectos de los delitos, teniendo en cuenta dónde estamos ubicados, por ejemplo, hay instituciones privadas que interactúan con el Estado y también tienen clientes o proveedores de otros países que son del Estado, ¿no? Sobre todo estas empresas relacionadas a construcción o tienen herramientas referidas a la maquinaria pesada, ¿no? En Rusia, por ejemplo, hay muchos países que son expertos en la generación de insumos, de herramientas, inclusive de insumos relacionados a las herramientas de minería, que no encuentras esos insumos en ninguna parte del mundo. Y hay muchos países que han comprado esas grandes herramientas y que se trabajan en la minería, en el ámbito privado y en el ámbito del Estado. Entonces están obligados a comprar esos insumos, esos suministros, para darle mantenimiento a sus equipos de acá. Entonces, en ese contexto, tú tienes que analizar el riesgo, pues, del país, de la empresa quien te provee, y seguramente estás interactuando con empresas del Estado de ese país. Entonces, el incorporar una variable tiene que ver con el contexto de tu negocio. Si yo estoy desarrollando en el ejemplo que te estoy comentando, Mitsui, tengo que incorporar el análisis de riesgo. Ahora, y si estoy, ¿qué mejor que en esa posición puedo utilizar los informes de evaluaciones nacionales de riesgo de GAFI del país o de los países con el cual yo estoy interactuando? Y ese tema es valioso porque ahí te van a decir cuál es la amenaza del país, cuál es la vulnerabilidad del país y tú vas a ir más seguro. Entonces, ¿en qué negocio yo me estoy desarrollando y explotar la información? ¿Ya? Muy bien, vamos a ver una más porque ya estamos con el tiempo. A mí me gusta siempre, vamos a ver quién está por acá. Mayori, la veo por acá, dice, indicar la participación, la emisión de certificado. Allá, Mayori, hay un tema de certificación, eso te van a explicar ahí en las redes. A ver, gracias por los saludos, sí, gracias, muy bien. A ver, Sergio nos comenta, Sergio Covea Escalante nos dice, para medir los riesgos, una organización debe tener controles manuales y procedimientos previos a dicho análisis. No necesariamente, Sergio. Mira, acá hay un tema bien importante. Si tú entras a trabajar en una empresa en marcha, de hecho, tienes que aplicar una técnica que lo hemos conversado en otros webinars y que es el proceso de transferencia con el encargado anterior y documentar. Pero luego, ¿qué mejor? Cualquier especialista en materia de gestión de riesgos tiene que hacer, no necesariamente porque te lo requiere una norma o porque estés en un plazo de cumplimiento normativo hacerlo, no. Tú inmediatamente tienes que hacer un diagnóstico y análisis de riesgo para saber dónde te vas a mover dentro de la empresa. De lo primero que tienes que hacer. Sacar tu propio informe de perfil de riesgo de delitos de la empresa y ese es tu punto de partida para modificar, para innovar, para adecuar o a lo mejor ratificar lo que dejó el oficial de cumplimiento anterior o el encargado de prevención de delitos o el gestor de riesgo, como queramos definirlo. Listo, entonces, muchísimas gracias por sus preguntas. Podemos seguir conversando en las redes. Yo encantada siempre estar con ustedes. Y también agradecerle a Alde por siempre estar activos en esta participación, en estos eventos que son muy cortitos, pero siempre es importante conversar y hablar. Un abrazo y buena semana para todos. Muchas gracias.